Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Sutaneme y hago parte del grupo de biología. Bueno, en esta exposición abordaremos un tema fascinante que une la biología con la mente humana, la genética en la psicología. Bueno, nos atenderemos en cómo nuestros genes no solo nos definen, sino que también interactúan con nuestras experiencias. ¿Qué es la genética? Cuando hablamos de genética en la psicología no nos referimos únicamente a la herencia de rasgos físicos, sino que también nos enfocamos en el inicio del conocimiento humano y cómo éste se desarrolla en el tiempo. También desde lo biológico y desde lo científico nos da la información de que es una de las ramas de la biología que se encarga de estudiar las características que se transmiten de generación en generación. De acuerdo. Aquí la finalidad de la exposición es estudiar y entender todos los procesos a los que el ser humano pues, se somete a lo largo de su existencia y cómo esa experiencia puede modificar la genética por adaptabilidad en el transcurso de la historia. Hablamos de los genes desde el punto en que nosotros estamos relacionados con el ADN, la genética y los genes, pues implícitamente nos definen la estatura, el color de los ojos, el tono del cabello, el tipo de sangre y también tiene enfermedades como la hemofilia, el síndrome de Down, enanismo y el daltonismo, entre otras. Nuestra información genética está almacenada en el ADN, una molécula bien compleja. Estos segmentos específicos del ADN son los genes, que son como las instrucciones, como el catálogo, para construir y mantener nuestro cuerpo y en parte influir en nuestra mente. Hablamos desde la rama de la genética clásica o mendeliana, que estudia la herencia biológica con base en las leyes de Gregor Mendel, que es el padre de la genética. Aquí también pues, nos define la herencia del color de los ojos, el tipo de sangre en los humanos. Todos sabemos que nuestro tipo de sangre es diferente. La genética molecular se enfoca en la estructura y función del ADN, ARN y las proteínas. Cuando se identifican mutaciones genéticas y que se hacen responsables de alguna enfermedad o alguna mutación, en este caso pues, la enfermedad sería la distrofia muscular. La genética de poblaciones analiza la distribución y cambios en las frecuencias de los genes dentro de las poblaciones. Se estudian las poblaciones de plantas o animales para mejorar características como la resistencia a plagas y a una mayor productividad, conservando diversas genéticas en cultivos y en el ganado. En la genética cuantitativa, pues estudia los caracteres complejos influenciados por múltiples genes y el ambiente. Eh, la herencia de la estatura o el rendimiento académico. Básicamente, acá habla de lo que se puede contar. O sea, pensamos como, básicamente como el ADN como una enciclopedia enorme, ¿sí? Y cada gen como una página con instrucciones detalladas para una característica que nos da una característica específica. Y como hablamos de la genética clásica, como el color de los ojos, la predisposición a ciertos patrones de pensamiento. Es crucial entender que pocos rasgos psicológicos son determinados por un solo gen. La mayoría son el resultado de la interacción compleja de múltiples genes, a eso le llamamos poligenética. Y lo más importante es la interacción que tenemos con el contexto o el ambiente. Claramente decimos que la base de la genética pues, es el ADN y los genes. Nuestra información genética está almacenada en el ADN, ya hablamos que es una molécula compleja y que gran parte de ella también puede ser modificada. Tenemos como información el genotipo, que es la composición genética única de un individuo, el conjunto de genes que hereda de los padres. Y hablamos del fenotipo, que es la expresión observable de esos genes, o sea, es cómo se manifiestan físicamente o conductualmente. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente.
Digamos, ahí podemos hablar de un ejemplo. Eh, Cuando heredamos genes de una predisposición de la ansiedad, eso sería como el genotipo, y nuestra experiencia de vida en el ambiente, como un evento traumático podría activar o no esa predisposición, o sea, manifestándose en una respuesta como la ansiedad, que sería el fenotipo. Es crucial pues entender que pocos rasgos psicológicos son determinados solo por un gen. La mayoría son el resultado de esas interacciones complejas de múltiples genes, y que la interacción con el ambiente es muy importante y determina muchos comportamientos y conductas que pues tiene el ser humano. También decimos que no existe un gen de la inteligencia o un gen de la depresión. Digamos que son el resultado de una orquesta de genes que interactúan entre sí y con nuestras experiencias educativas, sociales y vitales. Recordemos que siempre es muy importante tener presente que nosotros no solo somos biología y genética, sino que hacemos parte de las interacciones sociales, de ese afán de ir buscando y evolucionar. Entonces, pues desde el nacimiento y tenemos nuestras primeras interacciones. Entonces, los genes nos proporcionan una base para el desarrollo pues, del cerebro y el sistema nervioso. Sin embargo, la exposición a estímulos, el apego con los cuidadores, madres y demás, y las primeras experiencias pues, sensoriales son cruciales para el cableado neuronal y el inicio del aprendizaje. Es desde allí donde empezamos a tener nuestras primeras interacciones de ser a ser, porque la primera interacción es pues, la madre y su bebé dentro de su ser, en la gestación. Digamos que un ejemplo claro puede ser el bebé nace con una predisposición genética para el lenguaje, ¿sí? Bien implícito. Pero si no está expuesto al habla humana, pues su capacidad de lenguaje no se va a desarrollar en plenitud. El ambiente activo modifica esa predisposición genética. Hablamos entonces acá de la plasticidad cerebral y decimos pues que el cerebro es increíblemente maleable. Es de cambio, se absorbe y puede reorganizarse a lo largo de la vida en respuesta a las experiencias. Las conexiones neuronales se fortalecen o se debilitan e incluso se forman nuevas basándose en lo que aprendemos y vivimos. Aquí hay un término que es importante, que es la epigenética. La epigenética estudia cómo factores ambientales pueden activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia del ADN subyacente. Es como si el ambiente pudiera poner un tipo de etiquetas en nuestros genes que le dicen cuándo encenderse o apagarse, según Lozano y Coles en 2010. Podría ser un ejemplo de la epigenética. El estudio en ratones. Un estudio en ratones demostró que el cuidado materno deficiente puede provocar cambios epigenéticos en la descendencia que los hacen más propensos a la ansiedad en la adultez. Pues esto muestra cómo una experiencia temprana puede dejar una marca genética que afecta el comportamiento a lo largo del tiempo. En humanos es el estrés crónico o la nutrición, puede tener efectos epigenéticos similares. Bueno, hablamos en cuanto a la experiencia y la genética, cómo nos ayuda en cuanto a la plasticidad cerebral y al reconocimiento de nuevos procesos. Aprender un nuevo idioma es un nuevo proceso y hace que nosotros empecemos a tener unas nuevas habilidades y a desarrollarlas. Tocar un instrumento musical pues es fundamental, ayuda a que esa plasticidad cerebral, esas conexiones neuronales pues se puedan activar y podamos llegar pues a desenvolvernos muy bien en el tema artístico. En el caso de los accidentes cerebrovasculares, pues obviamente nosotros ya desde bebés y con el crecimiento y la etapa evolutiva vamos adquiriendo capacidades y habilidades diferentes. Cuando tenemos ese tipo de accidentes, pues una parte del cerebro, por decirlo así, se duerme, queda quieto. Entonces,
nos toca volver a empezar. Hay gente que ha perdido el habla, gente que no puede caminar, gente que no puede mover sus extremidades inferiores y superiores. Entonces todo es un proceso y un cambio. Recordemos que nuestras experiencias no solo se moldean, sino también nuestro comportamiento. Y pues eso es importante desde la plasticidad de la epigenética, porque pueden influir en cómo se expresan nuestros genes. Y vamos dándonos cuenta de la adaptabilidad humana que tenemos. Aquí también podemos hablar de la capacidad que tiene las personas que tienen discapacidad auditiva y ceguera, ¿sí? Tienen déficit en un sentido, pero tienen una habilidad muy grande en darse a conocer y expresarse de otra manera en cuanto al tacto, el oído, el gusto, y pues aprenden diferentes técnicas para entablar conversaciones y aprender a socializar. Recordemos los principios éticos, sí, sí o sí siempre deben estar enmarcados desde la responsabilidad, la privacidad, el respeto a la diversidad y, y, y en torno a tener unos buenos hábitos y costumbres frente a los procesos y procedimientos que se vayan a ejecutar en cualquier carrera. Digamos que las posturas éticas y las responsabilidades son de vital importancia, ¿sí? Evitar el no determinismo o el determinismo genético es fundamental para poder entender que la genética no nos determina por completo. No podemos caer en el error de decir, pues, yo vengo así, yo soy así desde que nací y por eso hago lo que hago. Entonces, pues dentro del no determinismo encontramos la manipulación genética. Hablamos de manipulación genética en cuanto a los malos procesos que se realizan cuando se crea o se maneja la mutación o cuando no son en fin o tienen un fin común que no sea hacer daño, ¿sí? Digamos que un ejemplo podría ser, yo creo que todos vimos Jurassic Park, cuando hicieron el dinosaurio o crearon en el laboratorio el dinosaurio con información genética de otros dinosaurios. Y no fue para recrear ni para que conocieran un nuevo prototipo de dinosaurio, sino para tenerlo como arma. En la eugenesia encontramos que ya podemos implantar un embrión antes estudiado que pues que tenga unas capacidades biológicas y genéticas sanas, pues con prototipos específicos que quiera esa mamá tener para su hijo. En la transgénesis hablamos de ese proceso que tiene y que ayuda la tecnología en cuanto a las plantas y los animales. Lo que hablamos anteriormente, que decíamos que están haciendo que genéticamente ellas puedan atacar a las plantas o que tengan mayor productividad, y así es también con los animales. Recordemos que es importante el respeto a la diversidad, entender que las diferencias genéticas nos ayudan a apreciar la diversidad humana y no creerse más que el otro, que porque yo tengo apellido de monarca siga siendo humano. Cada individuo es único y valioso, independientemente de su composición genética. Aprender a valorar al otro y a respetar y generar empatía por los demás. Súper importante el tema de la confidencialidad y la privacidad. O sea, es muy importante porque la información genética o cualquier tipo de información que involucre dos o más personas en cuanto a un proceso o un procedimiento es súper fundamental la confidencialidad.
Pues digamos que aquí, como estamos hablando desde la genética, el avance de la genética plantea preguntas éticas sobre la privacidad y de la información genética y pues su uso en ámbitos como el empleo o los seguros. Entonces pues debemos abogar por un uso responsable y proteger la confidencialidad del individuo. Recordemos que hay implicaciones sociales y legales. O sea, y comprender la interacción entre el gen y el ambiente es de vital para todas las áreas. Y más cuando hablamos de justicia, en justicia penal o en la educación. Entonces no se puede excusar la responsabilidad individual por una predisposición genética, pero sí podemos diseñar intervenciones y ambientes que promuevan el desarrollo positivo para el individuo. Siempre es importante saber que si se va a realizar una investigación, si se va a llevar el proceso científico a un nivel más alto en cuanto a tecnología y biogenética, pues de tener presente también tener esa red de apoyo y esos procedimientos establecidos. La investigación en genética y psicología debe llevarse a cabo pues con los más altos estándares éticos, asegurando el consentimiento informado y el bienestar de los pacientes. En cuanto a la beneficencia y no maleficencia, hablamos de eso, de que no, de que ese individuo tenga claridad sobre los procesos y que siempre se busque el bienestar en los individuos y no causar daño. Pues hablamos del consentimiento informado como el documento que sí o sí el investigador, el psicólogo, en todas las carreras donde se involucre al otro y donde se vaya a generar un procedimiento o un proceso, se debe dar el conocimiento total para que se pueda emplear, para que la persona tenga claridad sobre los procesos. Si es una persona que en ese momento no tiene sus facultades, se da el conocimiento también a sus familiares y es muy importante dentro de todos los procesos bioéticos. Bueno, en resumen, pues hemos explorado cómo la genética no solo sienta las bases de nuestro desarrollo, sino que también es moldeada y modificada por nuestras experiencias, desde el comienzo hasta nuestra capacidad de adaptación a lo largo de la historia. La interacción entre los genes y el ambiente, que tiene que ser constante, es del día a día. Y pues para finalizar, pues dejar que claro que la genética en la psicología nos invita pues a ver al ser humano como un ser dinámico, en constante construcción, pues donde la herencia y la experiencia se entrelazan de manera completa y fascinante. Es un campo que nos reta a comprender la profundidad de la vida humana desde muchas perspectivas. Y lo más importante es que siempre tenemos y debemos velar por el otro. Muchas gracias.